Hoy, en Directo al Grano, te mostramos todo lo que debes saber sobre los ecoregímenes de agricultura de carbono y agroecología en las superficies de pasto. Viajamos a Toledo para colarnos en el Congreso ICAR 2023. No dejamos la provincia de Toledo para ir a Talavera de la Reina, donde Marcelo López Laguna nos cuenta el estado de la PAC 2023. Nos desplazamos a Ferreira, Granada, para conocer un campo de almendro donde se realizan prácticas de agricultura regenerativa. Y por supuesto, los precios que más te interesan. Todo esto y más en Directo al Grano. Hola, bienvenidos a Directo al Grano, bienvenidos a un programa de campo hecho desde el campo cuando se puede, pero fuera está cayendo la mundial, así que hoy estamos en el estudio, estamos a cobijo. Estrenamos mes, ya estamos en junio, llegamos al Ecuador de este 2023, que está siendo desde luego un año complicado en todos los sentidos, sobre todo en el apartado climatológico y, cómo no, en el apartado político, porque cuando todavía estábamos con la resaca electoral de las municipales y de las autonómicas donde se han celebrado, nos encontramos con esa convocatoria de elecciones nacionales para el 23 de julio y con las elecciones europeas también en el horizonte. En fin, esperemos que lo que salga de todo esto sea bueno para España, que sea bueno para nuestro campo y que sea bueno para el sector agroalimentario. Pero una cosa yo creo que está cada vez más clara: los políticos tienen que escuchar al medio rural, legislar en consecuencia y, lo más importante de todo, cumplir los compromisos electorales. Bueno, como habéis visto en el sumario y como siempre aquí en Directo al Grano, mucho trabajo por delante, llevamos el remolque lleno, así que no me entretengo más, arrancamos el tractor, arrancamos Directo al Grano y lo hacemos reforzando nuestro conocimiento sobre los ecoregímenes a través precisamente de un vídeo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ecoregímenes de agricultura de carbono y agroecología en las superficies de pastos. La Política Agraria Común 2023-2027 presenta una apuesta por la sostenibilidad desde todos los puntos de vista: económico, medioambiental y social. En esta nueva arquitectura ambiental de la PAC, los ecoregímenes constituyen una medida totalmente novedosa, cuyo objetivo es fomentar las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Estos ecoregímenes supondrán el 23% del presupuesto de los pagos directos de la PAC, unos 1.100 millones de euros anuales. Con el fin de que todos los agricultores y ganaderos puedan acogerse voluntariamente a alguno de ellos, se establecen 9 ecoregímenes con 7 prácticas diferentes. En el caso de los sectores ganaderos, se establecen 2 ecoregímenes en las superficies de pastos, uno relativo a los pastos húmedos, propios de la zona norte de nuestro país, y otro relativo a los pastos mediterráneos. En ambos casos, las prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente por cuya realización se remunerará a los ganaderos son las mismas: pastoreo extensivo por un lado y establecimiento de islas de biodiversidad o siega sostenible por otro. Pastoreo extensivo. El pastoreo extensivo forma parte de las prácticas agrarias conocidas como agricultura baja en carbono, en línea también con el Pacto Verde Europeo y muy particularmente con las iniciativas del Fit for 55. Con cargas ganaderas adecuadas según el tipo de pasto, el pastoreo extensivo contribuye a una mayor absorción de carbono en los pastos al aportar materia orgánica al suelo, además de mejorar su calidad y composición, y ayudar a compensar la huella de carbono generada. Esta práctica consiste en optimizar la gestión y la sostenibilidad de los pastos, evitando tanto el infrapastoreo como el sobrepastoreo. Sobre las superficies elegibles, tanto pastos permanentes como pastos temporales, se realiza un pastoreo real y efectivo, entendido este como el aprovechamiento a diente, durante un periodo mínimo de 120 días al año y respetando unas cargas ganaderas mínimas y máximas, atendiendo al tipo de superficie, según se trate de pastos húmedos o pastos mediterráneos. Además de asegurar la mitigación de los efectos del cambio climático, también ayuda a la reducción de la matorralización, lo que disminuye el riesgo de incendios y la consiguiente emisión de partículas contaminantes a la atmósfera. El pastoreo extensivo supone, en definitiva,
un importante apoyo a un sector y modelo productivo estratégico en España, como es la ganadería extensiva, que además de los beneficios medioambientales, desarrolla un papel fundamental en el mantenimiento del tejido productivo y en la generación de empleo en las zonas rurales. Establecimiento de islas de biodiversidad o siega sostenible. La práctica de la siega sostenible o el establecimiento de islas de biodiversidad contribuye a detener y revertir la pérdida de biodiversidad, potenciar los servicios ecosistémicos y conservar los hábitats y los paisajes, ajustándose a las prácticas agrarias en favor de la agroecología y alineándose con la estrategia de la Unión Europea para la Biodiversidad 2030. Consiste en acomodar la fenología de cosecha para que numerosas especies de insectos, principalmente lepidópteros, algunas de ellas amenazadas, completen sus ciclos vitales, utilizando pastos susceptibles de siega como sustrato de reproducción y como plantas nutricias. En las hectáreas de pastos objeto de siega, los ganaderos podrán acogerse a solo una de las subprácticas en las que se divide. Por un lado, el establecimiento de islas de biodiversidad, que consiste en mantener una superficie sin segar del 7% de la explotación desde el 1 de enero al 31 de agosto, que favorezca el fin del ciclo productivo de los lepidópteros y otra fauna invertebrada. Pasada esta fecha, esta superficie deberá ser objeto de una actividad de mantenimiento o de un aprovechamiento agrícola o ganadero que permita que la superficie se mantenga en buenas condiciones agrícolas y medioambientales. Por otro lado, la siega sostenible consiste en respetar un periodo de no aprovechamiento en los pastos de siega de 60 días durante los meses de junio, julio y agosto y cumplir con una frecuencia de siega determinada dependiendo de la altitud en la que se ubiquen los pastos. Además, siempre que sea posible y las condiciones agroclimáticas lo permitan, y particularmente en pastos ubicados en las zonas Red Natura 2000, se realizará el enificado o cualquier otra práctica alternativa al ensilado, con el fin de favorecer el mantenimiento de los hábitats para invertebrados y aves y la heterogeneidad del hábitat en favor de una mayor biodiversidad. El fomento del pastoreo extensivo y de unas prácticas de siega sostenible a través de los ecoregímenes beneficiará a los ganaderos apostando por la sostenibilidad de la producción, la agricultura de carbono y la agroecología, cumpliendo así con los objetivos de la PAC y con compromisos adquiridos bajo el Pacto Verde Europeo. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado la necesidad de que la Comisión Europea adopte medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía. Para el ministro, estamos ante una crisis climática, con efectos directos sobre los mercados, y por eso la Comisión Europea debe dar un paso adelante y movilizar la reserva agrícola de la PAC cuanto antes. En esta línea, la Comisión Europea se ha mostrado dispuesta a distribuir 250 millones de euros de la Reserva Agrícola de Crisis para apoyar a los agricultores y ganaderos más afectados por eventos climáticos extremos, como la sequía de España y Portugal, así como las inundaciones de Italia, siempre que las circunstancias lo justifiquen. El Consejo Sectorial de Cereales de Cooperativas Agroalimentarias de España ha realizado una primera estimación de la cosecha de cereales de 9 millones de toneladas. Esto supone un 48,5% menos respecto a la pasada campaña. Por cultivos, en trigo blando se superarán las 5 millones de toneladas. En cebada se rozan los 3 millones. En maíz 2 millones. En trigo duro casi 320.000 toneladas. En avena más de 123.000 toneladas. Y en centeno más de 32.000. El rendimiento medio estimado en esta campaña es de 1,66 toneladas por hectárea. Hay que destacar el elevado volumen de hectáreas que no se cosecharán por bajo rendimiento, porque cultivos como la avena, el centeno y los triticales se han utilizado para aprovechamiento ganadero. Como siempre, repasadas esas primeras noticias de hoy, seguimos subidos en el tractor directo al grano, recorriendo ese medio rural que nos da cada día de comer y conociendo el trabajo de todos sus profesionales. Y por ello, ahora mismo ponemos rumbo a Toledo, ciudad en la que la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto organizó hace unos días el Congreso ICAR 2023.
Del 22 al 26 de mayo, Toledo acogió ICAR 2023, un punto de encuentro entre la industria y la ciencia animal. Organizado por la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, bajo el lema Mejoramiento para la resiliencia, transición de diversos sistemas ganaderos hacia el futuro, es la primera vez que este prestigioso congreso se celebra en España. CAR, serían las siglas en inglés de Comité Internacional para el Registro Animal, que es un organismo que se creó en el año 51, en aquel momento también para reactivar después de la Segunda Guerra Mundial el control y la producción de leche en Europa, pero luego con el paso del tiempo empezó a trabajar en diferentes temas técnicos, no solamente en la parte del control lechero, sino también en la producción de carne, sobre todo enfocado en rumiantes, para estandarizar qué tipo de control hay que llevar a cabo en los animales de raza pura, sobre todo, en la parte de identificación, registro animal y mejora genética. Y bueno, con el paso de los años evidentemente ha ido creciendo el número de países participando, no solamente ya centrados en Europa, y tiene pues muchos grupos de trabajo con mucho peso a nivel técnico para dar una serie de directrices a los países para poder llevar a cabo esa identificación, ese registro animal y esa mejora genética. De sobra es sabido que España es una potencia agroalimentaria con productos ganaderos de primer nivel que se venden por todo el mundo, pero ¿cómo estamos en materia de genética? ¿También la genética de las razas españolas es valorada fuera de nuestras fronteras? Hasta ahora no hemos sabido vender con la misma contundencia que muchos países de nuestro entorno esa genética, esas razas que tenemos. Entonces tenemos razas muy bien posicionadas en cuanto a producción y en cuanto a calidad de producción, y hasta ahora pues habíamos salido de forma independiente, no como muchos compañeros como Italia o como Francia, que siempre han salido con una marca común. De hecho, ese es el motivo por el que con el apoyo del Ministerio de Agricultura pusimos en marcha una plataforma que hemos denominado Livestock Genetics from Spain, para poder salir fuera de España de manera conjunta, tener un grupo de cabeza dentro de todas las 120 asociaciones que conforman FEAGA, aquellas que están en más disposición de poder exportar ganadería para poder presentar números en cuanto a producción de carne o producción de leche, y calidad en la producción de carne y de leche, y capacidad de adaptación de muchas de nuestras razas a diferentes sistemas de cría, que es también otro de los atractivos de nuestra raza. Ante un escenario de cambio productivo y adaptación a condiciones climáticas cada vez más adversas, vuelven a cobrar importancia conceptos como los de autóctono o rústico, vinculados a la ganadería. El objetivo, optimizar las producciones y ajustarlas a los recursos de cada zona. España, por la cantidad de sistemas de cría y de medios que tenemos una gran variedad de razas y de razas autóctonas, y entonces muchas de estas razas autóctonas pueden no ser importantes desde el punto de vista de la cantidad de producción, pero sí son importantes por la variabilidad genética que aportan dentro de especies. Ahora mismo, por el cambio climático y todos los cambios que se están produciendo, muchas o algunas de estas razas pueden ser importantes de cara al futuro, porque atesoran una serie de características que pueden ser importantes de cara al futuro para tenerla en cuenta dentro de su especie. Por lo tanto, con independencia de la cantidad de producción, sí que es importante como país que se apueste por la raza autóctona y por la mejora de las mismas. Y luego es verdad que muchas de ellas salen ya también de la zona de peligro de extinción, y vamos a tener razas autóctonas con unos niveles de producción también pues muy elevados, como estamos hablando de una asturiana de los valles, una raza avileña, o mismamente el pura raza español, que está presente en más de 65 países del mundo. Imprevistos que lo cambian todo, y los riesgos están ahí siempre. Por eso necesitas un buen seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. El trigo blando panificable baja esta semana. Su precio es de 274,70 euros la tonelada. La cebada pienso también desciende su valor. Se cotiza a 255,45 euros la tonelada. El maíz grano baja su precio, ahora es de 268,99 euros la tonelada.
El limón aumenta, se cotiza a 50,80 euros los 100 kilos. La manzana golden sube, se paga a 81,24 euros los 100 kilos. El plátano baja, cotizándose a 21,91 euros los 100 kilos. El calabacín sube de precio, su valor es de 66,19 euros los 100 kilos. El tomate liso baja, cotizándose a 47,85 euros los 100 kilos. La judía verde aumenta su valor y se sitúa esta semana en 168,82 euros los 100 kilos. La patata también sube de precio, pagándose a 63,20 euros los 100 kilos. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Bueno, pues como siempre, una vez conocidos los precios agrícolas, seguimos el camino aquí en Directo al Grano y lo hacemos subiendo al tractor a Banco Santander, el banco que siempre está cerca del sector agroalimentario, comprometido con nuestros proyectos, con una gran experiencia, una enorme red de oficinas, productos específicos para agricultores, para ganaderos, para industrias agroalimentarias y lo mejor de todo, ese magnífico equipo de profesionales que nos escucha y asesora para que podamos seguir haciendo cada día lo que mejor sabemos hacer, que no es otra cosa que producir alimentos sanos, seguros y en cantidad suficiente. Y hoy con Santander Agro vamos a ver cómo va la tramitación de esta PAC 2023 y para ello contamos con la ayuda de Marcelo López Laguna, asesor PAC de Banco Santander. El pasado 1 de enero entró en vigor la nueva PAC 2023, una PAC que nos acompañará hasta 2027 y que incorpora importantes novedades. Unos cambios que, unidos a los nuevos programas y aplicaciones creados para la tramitación de la PAC, están generando ciertas dificultades y provocando retrasos en el proceso de solicitud de las ayudas. Esta nueva PAC, digamos que hay un salto cualitativo respecto a la PAC del año pasado, porque es una PAC totalmente nueva, una PAC renovada, y como ya pasó en el pasado, cuando hay una PAC, pues hay bastante incertidumbre por parte de un poco de todos, de agricultores, de técnicos, hay nuevas aplicaciones informáticas, el agricultor está un poco perdido con las novedades, por ejemplo con los ecoregímenes, que es una novedad voluntaria que hay este año, algo de incertidumbre, campañas y digamos charlas que estamos organizando. El Banco Santander ha organizado bastantes charlas a sus agricultores y ganaderos para poner de relieve, para formar e informar a sus agricultores y ganaderos de las novedades de la PAC, que son muchas, pero aún así cuesta un poquito asimilar tanta información. Hay novedades, sobre todo desde el punto de vista tanto técnicas como informáticas, todos los que estamos metidos, todas las entidades colaboradoras estamos teniendo problemas. Hemos empezado tarde porque esas aplicaciones informáticas que tiene que disponer el Ministerio y en este caso Castilla-La Mancha no han estado hasta hace poco tiempo y sí nos encontramos con dificultades, a lo que añadimos que los agricultores y ganaderos por este digamos desconocimiento y esta incertidumbre están retrasando mucho el hacer la PAC. Una PAC que refleja las prioridades de la Comisión Europea en materia alimentaria. Quiere una producción de alimentos más verde, eficiente y digitalizada, tal como marcan las estrategias del campo a la mesa y de biodiversidad. Sin duda, unas prioridades que afectan claramente al día a día de agricultores, ganaderos e industrias alimentarias que deberán adaptarse a los nuevos tiempos. Esta PAC tiene, digamos, dos componentes muy importantes que tenemos que tener en cuenta todos, agricultores, ganaderos y técnicos. Por un lado, es una PAC, como la Unión Europea va cada vez, intentando que sea cada vez más verde. Por un lado, una PAC más verde, pero por el otro lado, una PAC mucho más digitalizada. Una PAC en la cual el agricultor debe de tener más en cuenta que no solamente hay que cultivar bien en el campo, sino también hacerlo bien en los despachos. Entonces, desde ese punto de vista es cierto que esta nueva PAC, si cabe, complica un poco más
digamos, las actuaciones de agricultores y ganaderos, pero siempre decimos que para eso estamos los técnicos, para echarles una mano y que lleven a buen puerto todas sus ayudas y tramitaciones relacionadas con la PAC, que no hay que olvidar que suponen más del 40% de la renta media de agricultores y ganaderos. Desde 2020 se han sucedido acontecimientos que han debilitado la economía mundial y, como consecuencia, la europea. Por ello, la Comisión Europea ha financiado diferentes programas o iniciativas, como los planes de resiliencia, diseñados para ayudar a mantener un tejido empresarial muy afectado, en principio por la pandemia y ahora también por la guerra de Ucrania, el incremento de costes y la climatología. Ha sido un plan bastante aceptado a nivel de agricultores y ganaderos. Inicialmente porque ha sido a lo largo de todo el año pasado y del año 2022 y se ha prolongado hasta hace poco, hasta 31 de marzo de este año, pues ha habido un goteo cada vez más de agricultores y ganaderos que han venido solicitando esas ayudas. Ayudas, por ejemplo, en cuestiones como maquinaria tecnológica 4.0, hemos visto y hemos ayudado a muchos agricultores y ganaderos del Banco Santander a solicitar esas ayudas, que son muy interesantes porque no hace falta ser un agricultor a título principal o un agricultor, digamos, profesional, lo puede solicitar cualquiera. Y sí que hemos visto, sobre todo a final de años y en este trimestre de 2023, que se han solicitado bastantes ayudas. Desde el Banco Santander se ha informado, se ha formado en su página web y se han dado facilidades para adquisición de esta maquinaria tecnológica. Ha habido otra serie de ayudas, pero digamos la que más han solicitado los agricultores y ganaderos es esta ayuda 4.0. La Federación Nacional de Industrias Lácteas ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo por la que pide que se anule la prohibición de comprar a pérdidas entre transformador y productor de leche. Entienden que esta práctica incumple el reglamento de la OCM Láctea sobre libre negociación de precios. El recurso contencioso administrativo reclama la nulidad del contenido del Real Decreto sobre contrataciones en el sector lácteo, que obliga a que el ganadero no venda la leche a la industria por debajo de su coste efectivo de producción, en cumplimiento de la reformada Ley de la Cadena Alimentaria. Pide también al Tribunal Supremo anular el contenido de dicho Real Decreto sobre formalización, subrogación, renegociación y rescisión de los contratos. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha actualizado los datos del avance de la situación del mercado del sector de aceite de oliva y la aceituna de mesa, correspondiente al mes de abril. La producción corregida es de 1.860 toneladas. Las salidas de aceite al mercado durante el mes de abril, estimadas por el Ministerio, son de 76.709 toneladas, inferiores a las estimadas por Cooperativas Agroalimentarias de España en su balance mensual. Las salidas acumuladas en la campaña que publica el Ministerio son de 636.400 toneladas, lo que supone una reducción del 33,7% con respecto al año pasado. Para el cálculo de las salidas en el mes de abril, el Ministerio ha estimado unas importaciones de 13.000 toneladas, que se confirmarán una vez que Aduanas publique los datos consolidados, fundamentales para determinar las salidas reales al mercado. Aparcamos la actualidad y continuamos nuestra ruta, ahora con destino Granada, donde queremos seguir conociendo cómo se desarrolla el programa Cultiva del Ministerio de Agricultura, esta vez con Miguel Ángel, Jesús y Luis, en torno a la agricultura regenerativa. Soy Miguel Ángel Gómez, ingeniero agrónomo y agricultor y responsable de esta formación en el municipio de Ferreira. Tradicionalmente esta finca se labraba excesivamente con 4 y 5 pases de labor y ahora mismo es una finca donde se establecen prácticas de agricultura regenerativa, incrementando materia orgánica, secuestrando carbono y fomentando la biodiversidad, manteniendo la productividad y la rentabilidad de la explotación. Me llamo Jesús Fernández, tengo 21 años y llevo una explotación de almendros en Nerpio y en Almansa, la provincia de Albacete. Elegí la explotación de Miguel Ángel porque me interesó mucho el tema de la agricultura regenerativa, en lo cual ellos están innovando y me parece que lo podré incorporar en mi explotación. Por eso quiero aprender todo lo que pueda sobre ello. Con el uso de abono verde permitimos fijar nitrógeno atmosférico y incrementar ese nitrógeno en el suelo. De esta manera mejoramos la fertilidad del suelo y el potencial de producción.
Mi nombre es Luis Álvarez, tengo 35 años y vengo de Gelsa, que es un pueblo en la provincia de Zaragoza. Una de las cosas bastante interesantes que hemos recibido como formaciones es el manejo de la termografía. Es muy curioso que también se puede aplicar a los cultivos, sobre todo a la hora de conocer el estado hidrológico de los mismos. Desde la Fundación Alan hemos participado en el programa Cultiva porque creemos que es muy importante que los agricultores conozcan estas prácticas de agricultura regenerativa de suelo y paisaje. La ternera de entre 180 y 300 kilos desciende su precio. Ahora cuesta 509,31 € los 100 kilos de canal. El cordero de entre 12 y 16 kilos baja. Su valor ahora es de 746,80 € los 100 kilos de canal. El porcino, con más de 60% de magro clase S, baja de precio, situándose en 256,99 € los 100 kilos de canal. El lechón de 20 kilos también baja de precio, quedándose en 97,87 € la unidad. El pollo, con el 83% de rendimiento, aumenta, pagándose a 195,32 € los 100 kilos de canal. Los huevos tipo suelo clase M bajan de precio, cotizándose a 1,80 € la docena. Los huevos tipo campero mezcla clase L y M también bajan de precio, pagándose a 1,93 € la docena. El conejo joven de 1,8 a 2,2 kilos vivo aumenta de valor, cotizándose a 245 € los 100 kilos. Y conocidos esos precios ganaderos, llegamos a la cita a la que nunca falta directo al grano, la más importante, llegamos a la cita con la buena noticia de la semana. Ahí la tenéis. La Unió Llauradora ha conseguido que en la próxima revisión del reglamento europeo se pase del 20 al 30% la frecuencia del control de identidad y físico de los envíos de las naranjas procedentes de Egipto que entran en la Unión Europea. Este reglamento se revisa 2 veces al año sobre la base de los resultados de los controles de los Estados miembros, así como otros datos. A finales de marzo, la Unión viajó hasta Bruselas para lograr avances en los controles de cítricos de terceros países. Allí, la Unión presentó un informe técnico sobre las situaciones prohibidas detectadas en frutas y hortalizas procedentes de Egipto, en el cual se revelaba la presencia de materias activas de pesticidas cuyo uso no está autorizado en la Unión Europea o cuyos límites máximos de residuos son superiores a los permitidos. La Unión explicaba que de cada 1.700 toneladas de frutas y hortalizas importadas desde Egipto, se detecta una alerta sanitaria en la Unión Europea. Y recordaban que teniendo en cuenta que se importan sobre 340.000 toneladas de ese país cada campaña, las cifras son relevantes y obligaban a las autoridades a actuar como así ha sido. Las naranjas procedentes de Egipto figuran en el Reglamento Europeo desde mayo de 2022 debido al riesgo de contaminación por residuos de plaguicidas, con una frecuencia de controles oficiales fijada hasta ahora en el nivel del 20% de los envíos que entran en la Unión Europea. Este porcentaje ya se había incrementado desde el 10% inicial. Los resultados de los controles oficiales realizados durante el segundo semestre de 2022 en los puestos de control fronterizo de los Estados miembros de la Unión fueron los primeros en ser recogidos y evaluados desde la inclusión de la mercancía en el reglamento y muestran una tasa media de incumplimiento de alrededor del 15%. Pues una semana más hemos conseguido esa buena noticia que nos permite mirar con buenos ojos el día, aunque tengamos complicaciones. Eso es importante tenerlo en cuenta. La semana que viene, otra buena noticia más. La semana que viene, otro Directo al Grano más. Un programa con el que llevamos hasta vuestras casas, a domicilio, un trocito de campo y un trocito de mar. Ahí tenéis las formas de contacto que son las de siempre. Y os decimos lo mismo que siempre. Utilizad una de ellas para que entre todos, cada semana, podamos seguir mejorando el programa, podamos seguir mejorando Directo al Grano. Que tengáis un buen día de campo, que tengáis un buen día de mar y sobre todo acordaos de que al menos 3 veces al día necesitamos a un agricultor, a un ganadero, a un pescador o a una industria agroalimentaria. Así que no os olvidéis de valorar todos los días su trabajo. Cuidaos mucho y hasta la semana que viene.